Salmo 84, versículos del 1 al 5. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión en la casa y la golondrina el nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rendimos nuestro corazón y alabamos tu santo nombre, porque solo tu nombre tiene poder. Hoy rindo mi corazón, mis pensamientos, todas mis emociones quedan cautivas a la obediencia de Cristo, porque mi espíritu que está dispuesto tiene hambre y sed de tu palabra, de tu verdad. Señor, abre mis ojos. Señor, alúmbrame el entendimiento. Enséñame tu verdad y guíame siempre a conocer tu voluntad. Permite, Señor, que cada día lea tu palabra y ella sea mi estandarte y por ella viva. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados y limpiarme con la sangre del Señor Jesucristo. Y que toda semilla que no ha sembrado mi Padre tiene que secarse, no puede dar fruto, porque ahora soy nueva criatura. Dios me creó en Cristo Jesús para andar en toda buena obra. Alabo tu nombre y bendigo tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por decirnos bienaventurados, porque solo en ti hallamos nuestras fuerzas. Solo tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio. Háblanos, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a el libro de Josué, capítulo 1. Josué 1. Pero vamos a retomar un contexto de algo que hemos venido hablando en las últimas 2 o 3 semanas. Si ustedes recordarán, hemos hablado de un término que habla de hábitos. Todos sabemos, y nos lo recomiendan así los expertos, desde la medicina, de la nutrición, lo importante que es ejercitarnos, ¿cierto? Mantener el cuerpo ejercitado, y hablan inclusive de ejercitar la mente. Ustedes habrán encontrado aplicaciones o aplicativos o páginas que tienen que ver con juegos en los que recomiendan ejercitar el cerebro para que ese se mantenga elástico. No sé si el término aplique en términos de elasticidad, ¿cierto? Por lo menos que se generen esas conexiones neuronales, pero sobre todo que haya una especie de ejercicio. Y entonces nos hablan de que la memoria tiene que ser ejercitada. Una de las, diría yo, pandemias que se han dado de un tiempo para acá, tiene que ver precisamente con la memoria. Porque la gente habla, inclusive, me atrevo a decir, con incoherencia, y no porque considere que otros son incoherentes, sino porque uno mismo lo ha dicho. A propósito, hablo del Alzheimer, por ejemplo, ¿cierto? Que se convirtió en un dicho, en un chiste de mesa, un chiste de conversación, o de burla, ¿cierto? No, es que ese Alzheimer te va a matar, o no, es cierto. Ese, ¿cómo es que dicen? Ese alemán, se dice, ay, es que ya tienes el alemán. Entonces, imagínate. Y de alguna manera u otra se le abrió una puerta gigante. Y no vamos a hablar hoy de Alzheimer, pero ¿por qué no considerar si el mundo ha encontrado maneras de mantener elástico su manera de pensar, o aún el cuerpo? Porque ustedes recordarán que de unos años para acá, tal vez unos 20 años, más unos 10 para acá,
hubo un término que en ejercicio se volvió muy común, ya ha bajado, ha menguado, pero que sembró los fundamentos para muchas de las cosas que hoy hacemos. Y hablo del Pilates. Miren cómo salen nombres y salen interpretaciones que se reducen hacia cosas y conceptos que nosotros hacemos. Entonces, hablar del Alzheimer, el alemán. Pilates, todos saben qué es Pilates, ¿cierto? Cuando hablamos de ejercicio, yo no sé qué, seguramente no lo hemos hecho ninguno, pero todos sabemos qué es. Y el Pilates, ¿qué busca? Estiramiento, básicamente es eso. Al estirar con su propio peso corporal, fortalece los músculos, básicamente. Y también para la flexibilidad. Bueno, entonces miren ustedes cómo muchísimas cosas alrededor del cuerpo humano toman lugar desde la recomendación de la misma ciencia, ¿ok? Y que las hemos aceptado e inclusive las hemos abrazado y nos hemos beneficiado de ellas, porque no vamos a satanizar todo pues de que si es de la ciencia es malo. No, la escritura dice, el apóstol Pablo recomendándole a Timoteo, le dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Y yo recuerdo, iniciando mi caminar con el Señor, que tuve compañeros o hermanos en Cristo a los cuales el Evangelio les llegó con mucho poder y con mucha fuerza y se tiraron como si fuera una piscina con la boca abierta. Y los impactó fuertemente, así mismo quisieron compartirlo. Pero recuerdo, y menciono esto, antes de que entremos a la palabra, que hubo un momento en que algunos de esos compañeros señalaban a otros porque hacíamos ejercicio. Y entonces citaban este versículo, por ejemplo, donde decía que el ejercicio no era de Dios, porque aprovechaba poco. Y esto generó en algún momento fricciones entre unos y entre otros, porque ahí entra el extremo y la religiosidad con la que se puede ver envuelto el Evangelio, de parte de quien lo predica. Pero lo menciono no para quedarnos en esto, sino porque la escritura es muy literal y muy textual cuando dice que Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero si Dios dijera que algo nos aprovecha poco, y es Dios quien lo dice, ese poco se convertiría en algo incontable, inconmensurable de parte de Dios, porque es Dios el que dice que es poco, ¿cierto? Entonces, si ese poco de parte de Dios nos aprovechara, nosotros tendríamos que estar considerando el cómo hacerlo para que ese poco, que en realidad es muchísimo, nos llegue y sea bendición para nuestras vidas. Sucede entonces que el mundo ha presentado estrategias, el mundo ha dado el cómo acceder a cosas, cómo mantenernos activos, jóvenes, juveniles, en fin. Pero la palabra lo hizo siempre desde un principio. La escritura dejó dicho el cómo inclusive acceder a todas estas cosas sin que nosotros necesariamente tuviésemos que desviar la mirada de lo que ya Dios haya dicho. Y les voy a poner un ejemplo antes de ir a la palabra. Eso parece como un vendedor de esos que nunca dice el precio y uno está preguntando, díganme cuánto es para ver si me quedo escuchando más. Y no, se le dan un poco de vueltas a uno hasta que no. Hay la escritura nos plantea Caleb, ustedes recuerdan a Caleb, ¿cierto? Famoso, porque fue uno de los que acompañó a Josué, de que vamos a leer un versículo ahora, cuando llegó el momento de tomar decisiones frente a lo que Dios había dicho y lo que ellos encontraban como la realidad. Y hubo un momento en que este Caleb recibe una bendición de parte de Dios, porque él llega y les dice, miren, yo me voy a poner a pelear con todo el mundo, pero no al estilo del mundo, sino que les dijo, la tribu que se quede aquí, yo me quedo con ella peleando. Y la tribu que vaya al otro lado, yo voy con esa tribu a pelear. De hecho, literalmente lo que él hizo fue, a mí me gustaría quedarme aquí en este lado del río, o aquí en esta tierra.
pero como sé que mi pueblo y mis hermanos todavía están en guerra, yo me voy a pelear con ellos. Y cuando todos estén en paz, yo regreso aquí a esa tierra que escogí. Y Dios le dice, haz como dispuso tu corazón. Caleb, cuando tiene 80 años, que llega el momento ya de decir, bueno, Dios, ya todos están en paz. Ahora yo estoy aquí y tú me tienes una promesa a mí. Y dice algo que tiene conexión con lo que estamos hablando. Dice algo y es lo siguiente. Él dice, tengo 80 años, pero mi entrar y mi salir y mi actuar y mi trabajar es como si fuera de 40. La mitad. O sea, es una operación, qué hipo, qué trabajo mental, qué trabajo. Él dijo, miren, tengo 80, pero estoy de 40. Y miren que no solamente, porque él lo dice de manera textual, no lo buscamos porque no formaba parte de esto del mensaje, pero conecta. Él dice, no es que parezca, porque ahí no, pues agarra a estirar la piel y llévese aquí, sáquese allá. No, no era que pareciera, porque él habla del vigor. Así que su vigor, su entrar y su salir, no se lo puede igualar cualquiera. Su vigor y su fuerza. Su fuerza. Él estaba vivo y no vivo como cualquier otro, estaba entero. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacía él que lo mantenía firme y fino para permanecer moviéndose como Dios quería? Entonces sí, pues, es que trabajaba en el campo, es que peleaba mucho, entonces se mantenía en forma. Hubo algo que él y Josué hicieron. Y toda esta introducción es precisamente para que tengamos y tomemos conciencia de lo que ellos vivieron. Ellos recibieron de parte de Dios una instrucción. La instrucción fue, vayan y observen la tierra, considérenla y vengan y den retroalimentación, a sus hermanos, para que se alienten y no se desfallezcan cuando tengan que salir a conquistar la tierra que yo les he dado. Dice que fueron 12 espías, ¿recuerdan? Y en efecto, ellos dijeron, tal como Dios lo dijo, esa tierra a la que fluye leche y miel. Y el producto de la tierra es gigantesco, es hermoso. Es más, ellos cuando regresan, dice la escritura, que venían cargando imagínense un racimo de uvas que tenían que cargar entre dos personas. Si un racimo de plátanos que pesa uno se lo echa uno solo. Ahora imagínense uno que tuviese que echarse entre dos. Y eran uvas. Estaban ellos firmes, fuertes. Y la escritura no dice quién tenía o no, o por lo menos no lo recuerdo, si ustedes lo tienen más preciso me pueden ayudar, si era Caleb y era Josué los que venían cargando el racimo. Simplemente dice que de la tierra ellos tomaron y llegaron. Que traían dos. Entonces ellos efectivamente se dieron cuenta que lo que Dios les estaba diciendo y les había dicho era así, como Dios lo había dicho, así era. Sin embargo, ellos se quedaron con que esa tierra produce leche y miel, pero eso hay un poco de gente grandota, mancancanes todos, y mancancanas. Tierra de gigantes, decía. Y viven en ciudades fortificadas. No, ¿quién va a poder con ellos? Ni el Chapulín Colorado con toda la banda nos puede ayudar. Pero la escritura dice que Josué y que Caleb les dijeron a ellos, a todo el pueblo, ¿por qué están hablando bobadas? Así les dijeron, bobadas ustedes. Y más acá le hubieran dicho, no, amor, así no es. y por ahí le no, mi cielo, sí, o no mi cielo, como sea. El hecho es que ellos llegan y dicen, todo lo que ustedes vieron, los grandes, los gigantes, las ciudades fortificadas, eso es verdad. Pero no se olviden nunca de lo que Dios dijo y lo que Dios prometió, que nos daría a nosotros quienes nos atreviéramos a ocupar y a conquistar esa tierra. Nosotros los creyentes no podemos olvidarnos, y aquí empezamos nuestro mensaje, de que la tierra que Dios nos da es tierra prometida. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo es tierra prometida, pero es tierra que tiene que ser conquistada. Esa tierra
Dios nos dice, ya está vencida, pasa, toma posesión en ella. Y esto de una manera u otra fue desdibujado por el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? Donde todo se convirtió, cita, declara y recibe, y uno, digo uno porque en algún momento de mi vida anduvimos en esas cosas, pero desdibujado completamente. No es ese el evangelio que Dios llama a que nosotros sigamos, que prediquemos, que compartamos. Josué, ahora sí llegamos al capítulo 1, versículo 8, recibe de parte de Dios una promesa. Y esta promesa las hace, si ustedes, si sus Biblias tienen los encabezados, se van a dar cuenta que el primer encabezado de todo el libro de José dice preparativos para la conquista. O sea, Dios les había dicho, sí, yo les voy a dar todo eso y hasta más, pero ustedes tienen que conquistar. Y les voy a equipar y les voy a dar con qué, pero ustedes tienen que conquistarla. Y entonces llegan ellos y se encuentran con esa gente tan grandota y ciudades fortificadas, pero lo hemos citado en varios momentos. Seguramente caminaban los 12 y uno de ellos decía, ay, mira esas uvas tan bonitas. Y el de enseguida decía, ay, pero mira esa gigante tan grande. Ay, mira esas zanahorias tan grandes. No, pero más grandes son las ciudades fortificadas. Y no importa qué decían unos, basado en la realidad, pero su realidad estaba concentrada en el miedo. Otros, y en este caso citamos a Josué y a Caleb, se quedaron escuchando y repitiendo inclusive las palabras que fueron las promesas que recibieron de parte de Dios. La escritura dice que ellos anduvieron por 40 días en ese reconocimiento de la tierra. Y lo que voy a decir es más bien por contexto, la escritura no lo dice así, pero ustedes juzgarán si estamos alejados del contexto. Y yo me atrevo a pensar, esa es una opinión personal, pero lo digo basado en lo que vamos a leer ahora, que durante esos 40 días, de los 12, habían 2 que escucharon, recibieron y pusieron en práctica, ejercitaron la promesa que habían recibido de parte de Dios. ¿Y cuál fue la promesa? Vamos a leer. Por favor, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, uno literalmente podría decir que tiene que ponerse el libro en la boca, o tiene que estar en todo momento hablando la palabra, sería lo ideal. Pero Caleb y Josué llegaron con una disposición en sus corazones totalmente distinta a los demás. Y les decía que me atrevo a decir que lo que pasaba con ellos era que ellos veían a los gigantes, y ellos veían las ciudades fortificadas y veían todos los peros, pero veían que quien les había dado la promesa era mayor que cualquiera de ellos. Y ellos decían, si hemos llegado hasta aquí y Dios nos ha guardado y Dios nos ha cumplido y Dios nos ha respondido, ¿qué nos haría pensar que de aquí en adelante ya no podemos contar con Dios? Y la pretensión de parte del mensaje es recordarnos que Dios nos ha traído hasta aquí. Donde estamos en este momento no es poca cosa. Por favor, no nos convirtamos en paisaje nosotros mismos, porque pareciera que ya damos por seguro aquello que hemos, ese caminito pequeñito que hemos recorrido, decimos, bueno, sí, ya hemos avanzado esto o aquello, pero delante de Dios tiene un valor inmenso, y Dios quiere que nosotros nos recordemos que si Él ha sido fiel con nosotros hasta ahora, no podemos en ningún momento pensar que no lo va a hacer de aquí en adelante. Porque es necesario, totalmente necesario, que nosotros creamos
que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Hoy vamos a hablar entonces de lo que debe suceder, o debería suceder en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio inclusive, a propósito de lo que escuchamos, de lo que vemos y aún de lo que sentimos. Somos seres tripártitos, no nos dice así la escritura con el término tripartitos o tripartitos, pero sí nos lo enseña. Nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y no hay manera de que nosotros desliguemos uno del otro. No hay manera de decir el cuerpo va por un lado, el alma va por el otro y el espíritu va por el otro. Porque lo que Dios hizo fue ponernos a todos juntos dentro de esa chaqueta que somos nosotros como seres humanos. ¿Esto qué significa? De que necesariamente lo que haga el uno afecta al otro. O lo que deje de hacer uno podría afectar al otro o a los otros inclusive. Josué y Caleb fueron entendidos. Y parte de la oración con la que nosotros deberíamos cerrar el mensaje de hoy más adelante es esa, que Dios nos dé entendimiento. Cuando llegó el momento de que se construyeran todos los utensilios y las cosas que iban a formar el templo de Dios, la escritura dice que Dios dio corazón entendido a personas que fueron los que pulieron, esculpieron y tallaron todo. Yo no sé si ellos ya eran carpinteros, ya eran orfebres o ya eran o de la noche a la mañana se acostaron siendo unos y se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que tenían una habilidad divina para hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Miren ustedes qué hermoso. El lujo de detalles con que ellos pulieron, esculpieron y tallaron no fue inspiración propia. Porque la escritura dice que a ellos se les fue dado cómo debían hacer. Uno diría, no, pero es que la mariposa se ve más bonita con un tono azulado. Y lo que Dios le ha dicho, no es azulado, es amarillo. Ay, pero que entonces pongámosle laca aquí en este borde. Es que se ve lindo. ¿Y quién son los artistas aquí? Ay, yo siento que se ve lindo, sí. No, pero Dios dijo que no le pusiéramos laca. Estoy exagerando, parafraseando, pero fue tan preciso el lujo de detalles que Dios les dio, que todo lo que hicieron fue considerado santo. El arca, los ángeles que cubrían el arca del testimonio, tocando las alas de uno con el otro, los utensilios, todo fue diseñado con Dios, de parte de Dios, y lo que hicieron los otros fue cumplir el diseño que Dios les había dado. Caleb y Josué estaban haciendo exactamente lo mismo, y ellos llegaron a un punto en su vida y dijeron, Dios nos sacó de Egipto, Dios ha bendecido nuestras vidas hasta este momento, nos está mostrando la tierra prometida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Yo no sé cuál sea la tierra prometida en este mundo que Dios nos ha dado. Alguien diría, aquí Dios no nos ha dado nada, ¿cierto? En este mundo no hay nada. Es verdad, nosotros nos vamos y este mundo se queda. Pero la escritura nos dice que Él bendice también en este tiempo. Y los recursos nos los da ahora también. Pero tenemos que creerle a Dios. No para hacer un trato con Él. Señor, te doy porque sé que tú me das. O no te doy porque sé que tú no me das, como el ejemplo de la parábola de los talentos, ¿recuerdan? El que dijo, sé que eres un señor duro y le dijo mezquino con el dinero, entonces decidí no hacer nada con el que me diste, lo guardé. Y Dios le responde a través del amo, ¿por qué no lo metiste a intereses si no querías hacer nada con él y me hubieras dado el producido de esto? Nos encontramos entonces hablando de controlar, y ya creo que más bien reemplazar el término controlar por dominar nuestros pensamientos. Resulta que ustedes recuerdan que en varios momentos hemos hablado de la diferencia entre el control y el dominio propio. El control habla y promueve la carne enseñoreándose de todo lo que toma lugar con ella. El control. Y está de manera
El ser humano quiere controlar, se siente bien controlando, no admite que es controlador, pero quiere tener todo bajo su control. Dios no anda buscando promover en nosotros ese tipo de control, porque el que es divino, el que proviene de parte de Dios, que es el que da el Espíritu Santo, una de las tres partes que nosotros somos, que está dentro de nuestro Espíritu Santo, dentro de nuestro Espíritu, perdón, dice que si nosotros lo alimentamos a Él, Él permanece siendo fiel y está siempre dispuesto para hablar con Dios y para transmitirnos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tan tóxicos son nuestros pensamientos? Hoy en día uno habla de la pareja, del novio, la novia tóxico o tóxica y hasta uno se ríe, ¿cierto? Bueno, si no es la de uno, o el de uno, porque uno se ríe, pero el otro, el que le tocó, la que le tocó, dice no. Y para los demás, ¿qué es tóxico? Una relación de esas Posesiva. Posesiva, que quiere controlar, que todo lo tiene que saber, mejor dicho, para esa persona que es controladora es lo normal, es lo que su alma quiere, es lo que siempre le ha dado prelación y a la que alimenta. Y resulta que Dios dice, yo no te estoy hablando de eso, Andrés, yo te estoy hablando de dominio propio. El dominio propio solamente puede ser ejercitado en nuestra parte espiritual por el Espíritu Santo. Y hay gran diferencia entre yo controlo aún mi cuerpo o yo tengo dominio sobre mi cuerpo. Gran diferencia. Porque el dominio propio le da la gloria a Dios. El control la toma toda. El control es el que dice, no, es que yo ya aprendí a controlarme. Yo ya cuento hasta 10. Esa es una de las técnicas, ¿cierto? Cuente hasta 10, salte 5 veces, dése una vuelta a la manzana, en fin. Haga lo que considera que le da ese control. Y Dios ya no habla de control, porque no quiere que nosotros nos controlemos a nosotros mismos y muchísimo menos que queramos controlar a otros. En la palabra que estás leyendo de Josué, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Él no lo mandó a creer en sí mismo, Él lo mandó a creer y hacer conforme es la ley. Él no lo mandó a leer un libro de superación personal, sino que lo mandó a meditar en la ley de día y de noche, y o sea, todo el tiempo. Entonces, es muy bonito entender de que no es, cuando uno dice, es que yo no creo en sí mismo, ay, entonces tienes un ego tienes una autoestima muy baja. Nosotros los cristianos no tenemos autoestima. Auto es independiente de Dios. La estima que tenemos, el valor que tenemos, nos lo ha dado Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos la palabra y encontramos que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para toda buena obra, esa es nuestra valía, esa es nuestra estima, que hemos hallado gracia en los ojos, delante de los ojos de Dios. Esa es nuestra estima. Cuando escuchamos ese autoestima, es que esa persona no ha podido convencerse de sí misma de que vale. Entonces, el auto, cuando tenga la palabra auto, es independiente de Dios. Entonces, no lo mandó a leer un libro de superación personal, lo mandó a meditar en la ley de Dios. E hizo además algo, gracias mi amor, hizo algo precioso, y es que guardó, y nunca se cansó de guardar y guardar la palabra que Dios les había dado. Esa fue la palabra que permitió de que, a pesar de lo que los otros veían, que ellos también lo veían, porque aquí no estamos hablando de la técnica del avestruz, que yo prefiero esconderme para no darme cuenta qué pasa y olvidar la realidad, o entrar en un estado de negación. Ellos no negaron que había gigantes, no negaron que las ciudades eran fortificadas. Lo que hicieron fue ratificar la verdad que Dios les había dicho. Dios les había dicho, yo se les doy esa tierra. ¿Usted quiere comer leche y miel? Sí, Señor. Allá.
Señor, y vamos a coger todo. Sí, Señor, todo se los iba a dar. Pero ellos tenían que ejecutar, tenían que acercarse. Y la única manera de acercarnos es creyendo que la palabra que Dios nos ha dado es de parte de Él y está guardada en nuestro corazón. Para que cuando la necesitemos, el Espíritu que mora dentro de nosotros tenga a dónde acudir para después poner esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto nos hace meditar en lo siguiente. Se hablaba ahora de qué tan tóxicos son nuestros pensamientos. O inclusive las conversaciones en las que compartimos. O las personas. Ustedes han escuchado la gente que dice, uy, una reunión con esa señora y quedé exhausto. O tuve una conversación con fulano y estoy pero agotado o agotada. Como si les robaran las energías, ¿cierto? Los pensamientos producen algo similar. Pero deberían en nosotros los creyentes tener un resultado distinto y diferente. Y aquí viene un tip que compartimos con ustedes una vez más, o compartimos con nosotros porque tenemos que ejercitarlo en nosotros mismos también. Y es, anótelo, nunca permitas que un pensamiento se vaya de tu mente sin una respuesta bíblica. O sea, de parte de Dios. Nunca permita, repito, que un pensamiento, cuando hablo de pensamiento, mire que no estoy hablando de pensamiento malo o bueno. Estoy hablando de un pensamiento. Porque podemos caer en la equivocación de que si identificamos que es malo, entonces a este sí hay que indagarlo. Pero si queremos que es bueno, a este lo dejamos pasar y entra como Pedro por su casa. Y recuerden que siempre sobre esto hacemos mucho énfasis. No tomamos decisiones ni cuando estamos muy tristes, ni tampoco cuando estamos muy contentos, y menos cuando estamos muy equilibrados. Mentiras. Lo que pasa es que cuando encontramos el equilibrio es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Porque cuando estamos eufóricos y frenéticos, puede que estemos gritando tanto dentro de nosotros que no escuchamos a Dios diciendo, hijo, hija, espérate, todavía no. Estás feliz, pero espérate un segundo, un tantito. Y cuando se está triste, pues, el alma acongojada no se escucha sino a sí misma. Ay, pobrecito yo, ay, pobrecita yo, ay, cómo me duele. Si Dios se fijara en mí, si mi amigo me hiciera, si mi papá, en fin, empezamos a buscar todo lo que por fuera debería acomodarse para que nosotros nos sintamos mejores. Les repito, nunca permitamos, o por lo menos ejercitemos en nosotros, esto forma parte del dominio propio, nunca permitamos que un pensamiento, el que sea, se vaya de nosotros sin que haya una respuesta bíblica para ese pensamiento. Ay, es que tengo que tomar la superdecisión, tengo que hacer esto, y ¿qué hago? Y ustedes notan, seguramente lo han evidenciado en sus vidas, que cuando hay circunstancias que son apremiantes, mentalmente están constantemente dándonos vueltas esos pensamientos, van y vienen. Nos ocupamos por un segundo picando la cebolla, o arando, o limpiando, o barriendo, o manejando, y cuando menos pensamos, el pensamiento que dio la vuelta aterriza otra vez y sigue allí martillando. Y estoy completamente seguro, por eso les hablo, que Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás, sino que para darnos la tierra que nos prometió. Estoy casi completamente seguro de que todos hemos experimentado un momento en el que sabemos y podemos decir, Dios me reveló esto. Y cuando digo Dios me reveló esto, no fue que me dijo qué es lo que va a pasar en Apocalipsis 25, que a momento no existe. No, me adelantó el futuro. No, me reveló su palabra. Y con esa palabra yo tengo más fuerza y estoy más cimentado que con cualquier otra cosa. Y estoy seguro de que han habido momentos en los que esos pensamientos vienen y van con incertidumbre. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será yo? ¿Qué será? ¿Qué será? Y estoy seguro
de que cuando ha llegado la calma a nuestras vidas en esos momentos de zozobra, es porque nos hemos acordado, o Dios ha puesto en nuestro corazón una palabra suya, una promesa que nos dice: hijo, hija, yo estoy contigo, no temas. Así como Josué, imagínese por un solo segundo qué pasaba por la mente de él cuando de pronto le estaban diciendo: tú vas a ser el presidente de este pueblo numerosísimo y lo vas a llevar a la guerra y van a vencer. Y él acaba de estar con 10 miedosos y quejumbrosos que formaban parte. Si lo vamos por porcentajes y por estadística, ellos eran 12. ¿Cuál sería el porcentaje de esos 12? ¿De 12 cuánto? 1%. No, 10 de 12. Sería que el 10% sería 1. 90. Como un 90 más o menos. Bueno, ustedes los matemáticos o matemáticas. 82. Digamos que el 88.8% o el 90% era fijo que eran miedosos, que eran cobardes y que veían todos los impedimentos que eran en realidad, los veían más grandes que Dios. Y Dios le dice de una manera u otra a Josué: mira, el 90% de todos los que van contigo son así. Ese es tu ejército. Con eso es que vas a ir a pelear. Ellos son los guerreros que tú vas a necesitar. Y Josué seguramente diciendo: ¿sí? ¿En serio? Y es que éramos 12 y solamente 2 dijimos que sí, y los otros 10 que no. Ese es el tipo de porcentaje. Hay algo curioso en las congregaciones. Ese 10% es muy significativo. Está el comprometido, el que ora, el que hace, y todos deberíamos buscar de alguna manera acercarnos a ese 10% para que cada vez sea más grande. Pero Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Y cómo no iba a esforzarse si iba acompañado de todo este poco de timoratos y de quejumbrosos que decían: no, yo para allá no? Dios diciendo: no los escuches a ellos, escúchame a mí. Por eso les digo que me atrevo a decir que durante esos 40 días que ellos recorrieron toda la tierra, cuando ellos veían algo, la voz de Dios retumbaba en sus corazones por medio de la promesa que le había dado a Josué. Y les decía: pero yo estoy contigo. Señor, eso tan difícil. Y Dios les decía: pues yo estoy contigo. Señor, pero es que ese gigante yo lo vi. Uy, tenía 3 ojos. Y las uñas negras, Señor. Uy. Dice, Dios le decía seguramente: pero yo estoy contigo. Yo te di la promesa. Yo cumplo mis promesas. Ellos seguramente no se quedaron, no conocían la Biblia como la conocemos ahora. No se quedaron con el versículo del libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. No la tenían de esa manera. Pero Dios les había hablado. Para ellos eso era la palabra hablada. Entonces estoy seguro de que en algún momento de sus vidas o de nuestras vidas nos hemos visto en la circunstancia en la que solamente la palabra nos sostiene. Solamente la palabra es la que nos da aliento, a pesar de las circunstancias y de lo que es la mal llamada realidad. Si el grupo que se quedó viendo la realidad hubiera salido un poco a escuchar lo que Dios había dicho, se habían encontrado con la verdad. Sobre esto nosotros de una manera u otra siempre hacemos énfasis. Hay gran diferencia entre realidad y verdad. La realidad está allí, es lo que vemos, pero la verdad es lo que Dios ha dicho que tal vez no vemos. Pero el que no lo veamos no significa el que no está allí. Entonces, pensamiento que venga a nuestra mente, recuerden, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo tendría como una trapa, no sé, pensamientos. 2 Corintios dice
que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y que eso va a lograr que todo argumento que se levante en contra de la obediencia de Cristo va a quedar enguandocado, va a quedar cautivo. ¿Pero cómo? Haciéndolo. Josué y Caleb seguro caminaban un paso, miraban para un lado y les daba se les paraban los pelillos del miedo seguramente, pero escuchaban por acá que Dios les decía: yo estoy contigo. ¿Te acompañaste aquí? Te voy a acompañar de aquí en adelante. Si como hasta aquí escuchaste mi voz y la vas a seguir escuchando, yo voy a seguir caminando contigo. Además le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Para que se den cuenta que él estaba recordando, Dios le estaba recordando a José: mira hasta dónde hemos caminado. Y le pone como ejemplo casi nadie a Moisés. Mira todo lo que ha estado sucediendo Moisés sabiamente queriendo agradarme. Entonces, obviamente José dice: pues si a Moisés le fue bien, ¿por qué a mí no? Lo que otros decían era: eso le fue bien a Moisés, a mí no. Y hay gran diferencia. Cuando el control viene sobre nuestra mente, somos nosotros los que determinamos. Pero qué fácil es perder ese control. Las circunstancias, las palabras, las personas. Pero cuando hay dominio propio de parte de Dios, ese no se pierde fácil. Porque ese está siendo ejercitado por la palabra que estamos guardando día a día. Y hay una parte que nos pide hacer. Él le dice: esfuérzate y sé valiente, en el 6. Y en el 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, se lo dice 2 veces. Como cuando uno dice: simplemente esfuérzate. Él le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Conforme, en otras palabras, conforme a lo que yo te he dicho. Ajá. Dios, mire que Dios no nos pide nada que Él no haya dicho. Parece tan simple esto que como que oye, pues sí, pero ¿y qué hacemos con eso? Creer que como Él lo dijo, Él es fiel para que su palabra permanezca y no retorne vacía a nosotros. Además, Él dice que nos enseñará y nos guiará, nos enseñará y nos pondrá en nuestro interior lo que tenemos que aprender. Imagínense. Como si fuera poco, no nos deja libre albedrío de que lo que querramos. Muchas de las cosas que nosotros creemos que hacemos porque nos parecen, deberíamos meditar si en realidad es porque nos parece o porque Dios así lo ha dispuesto. Porque la escritura, y pongo el ejemplo del faraón u otros, dice Dios que Él ponía o disponía el que eso se manifestara en sus corazones. Y al que dice la palabra que al que Dios quiere endurecer, endurece. Y al que no, no. Eso significa entonces de que tenemos que estar atentos con qué de lo que estamos haciendo, diciendo, estamos corroborando la promesa, la palabra que Dios nos ha dado. Insisto sobre esto, no permitamos, esto es ejercicio, por eso al principio les hablé de cómo uno se ejercita la mente y el corazón. No permita, si estás a punto de tomar una decisión, que estás en un momento de incertidumbre, que estás en un momento de mucha bonanza, que estás en un momento de toma de decisiones, en lo que sea, no permitas que los pensamientos que llegan a tu mente se vayan simplemente, y es muy probable que no se vayan, sino que se queden allí calladitos y guardaditos. Esperando otra vez. Esperando otra vez. Oportunidad. Porque no se les dijo chao pues, con una palabra o con una respuesta bíblica. Y esto no hace necesario que nos conozcamos versículo por versículo la Biblia de tapa a tapa. Si se lo sabe, dele gloria a Dios y aplíquelo y ejercítelo en su vida. Pero con esos 2 versículos que lo sabemos son suficientes
para que el poder de Dios se manifieste en nuestra No, vida. y si uno no se lo sabe, de todos modos, está esa ayuda magnífica del celular que uno le dice versículos sobre la tristeza y para que te mandan todos los versículos sobre la tristeza y entonces los lees y ahí te habla Dios en uno de esos. Los famosos San Google. Eso es una bendición, es una bendición. Sin embargo, para reflexionar, no es necesario en ocasiones que nos sepamos la literalidad del versículo. Lo que tenemos que sabernos es la veracidad de lo que Dios ha dicho. No hay necesidad en algunos casos de, ay, ¿cómo es que dice la cita? Pero si usted sabe decir en sus palabras lo que Dios ya dijo, usted en ese momento se convierte en boca de Dios. No estoy hablando de hablar las babosadas que nosotros como humanos sabemos hablar. Estoy hablando de hablar en contexto lo que Dios ha dicho. Les presento lo que estamos viendo ahora. Josué no tenía esa palabra. Caleb, cuando ellos no estaban escribiendo, bueno, ellos no lo sabían tal vez, que estaban escribiendo lo que ellos decían, hacían o veían. Entonces no tenían la palabra para decir, uy, voy a citar, ¿cuál? El de la zanahoria grande contra el gigante chiquito. No había tal cosa. Pero ellos escucharon la voz de Dios, le creyeron a Dios, y cuando el miedo, la incertidumbre, el temor venía a sus vidas, se acordaban de que Dios les había dicho, yo estoy contigo. Y todos nosotros, si una sola palabra, una sola frase, una sola expresión deberíamos guardar en nuestro corazón, es abiertamente la que dice, yo estoy contigo, dice el Señor. Todos los días hasta el fin. Ay, que está en tal versículo, si se lo sabe, gloria a Dios. Si no se lo sabe, sepa que Dios está con usted, porque eso es lo que Dios quiere que tome lugar en nuestro corazón. Y eso es el ejercicio. Haciendo esto, el pensamiento que llegó buscando hacer cama en nuestra mente, nosotros le estamos diciendo, como Dios está conmigo y tú no eres de Dios, pues no puedes estar aquí conmigo. Y de una manera que tal vez insospechadamente no sabemos, nuestro corazón queda en paz y en gozo porque hemos meditado y le hemos creído a Dios. ¿Y qué lío? ¿En qué lío se mete el diablo cuando un creyente sabe que Dios lo respalda? ¿Y en qué lío se meten los demonios que ponen dardos y pensamientos extraños cuando se da cuenta que un creyente o una creyente decidió activamente creer que lo que Dios decía era verdad? Porque alborotaron el avispero. Ese es el creyente que dice, para las que sea, porque Dios está conmigo. Pero si Dios me ha dicho que para las que sea. ¿Cierto? Porque no es yo hago y que Dios acomode. Porque si yo estoy guardando palabras en mi corazón, Y vaquino y de que Dios me siga. no es así. Dios no es un obrero esclavo que tenemos que nos cubre nuestras faltas. La escritura dice que Él rehace o acomoda nuestras veredas. Tiene misericordia de nosotros, pero prefiere que nosotros consultemos sus caminos para que andemos y nos beneficiemos de lo que Él ha dicho que va a tomar lugar en sus caminos y en sus veredas. Nosotros necesitamos ejercitarnos. Vamos acabando con esto. Podemos sacar tiempo para hacer ejercicio físico, gloria a Dios, háganlo, es bueno. Podemos sacar tiempo para ejercitar nuestro intelecto, hágalo, es bueno también, dependiendo de qué leamos, es sano. Por lo menos neuronalmente se ejercita esa plasticidad o elasticidad que los médicos recomiendan. Pero algo que nos da garantía de que tenemos comunión con Dios y de que nos beneficia no solamente a nuestra parte espiritual, pero sí también al alma y a nuestro cuerpo, es el que meditemos y guardemos la palabra de Dios. Nunca nos vamos a cansar de repetir la suficiente cantidad de veces
que lo importante y lo trascendente es la palabra de Dios. Nunca, 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 nunca. Y si algún día ustedes ven que por alguna razón los mensajes no están mencionando el hecho de que la palabra es el centro y es lo importante y lo trascendente, por favor recuérdenlo. Porque en ese momento están actuando como de parte de Dios. Porque lo trascendente es la palabra. Y les repito de nuevo, porque la palabra es el verbo. Y si el verbo está en nosotros, verdaderamente somos libres, dice la Escritura. No permitamos entonces que un pensamiento X se vaya sin una respuesta Y. Y esta respuesta es, Dios ha dicho. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que tiene que gobernar nuestras vidas. Si mi espíritu está fortalecido, mi alma se tiene que doblegar. Y ojo con esto, mi cuerpo, físicamente hablando, da fe de que Dios está actuando en todo mi ser. Por esto Caleb podía decir, tengo 80, pero me siento como de 40. Y ustedes jóvenes podrán decir, no, pues falta mucho para decir eso que sea Caleb. Pero es evidente que hoy en día se encuentra uno con muchachos o muchachas que parece que tuvieran 80 y en realidad tienen 40. Y no hablo de su aspecto exterior, hablo de cómo se sienten, qué tanto el efecto de la palabra ha activado en ellos una cosa o la otra. La palabra entre nosotros produce vida en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero también nos beneficiamos de nuestro cuerpo. Mire el ejemplo de Caleb, y si usted quiere, mire el ejemplo de la hermosa Sara, que con 70 y pico de años, los reyes andaban persiguiéndola. 70 y pico de años. Por un lado decía que ya le había pasado la costumbre a las mujeres, o estaba cerca. Uno se imagina que ya estaba pasita o arrogadita. Pero no, algo pasaba. O bueno, la escritura nos dice que al rey de turno le gustaban maduritos. No, dice que era hermosa en gran manera. Físicamente. ¿Y cómo toma esto lugar? Sino teniendo comunión con Dios y su palabra. Si usted o cualquier otra persona que usted escuche algún día, con esto es cierto, ni siquiera considera la palabra porque sí o porque no, que la considere por el beneficio físico que puede producir en sus vidas. Alguien que no sea creyente diga, no, yo no sé Jesús, no. Pero usted le dice, pues si usted guarda la palabra, sus células se rejuvenecen. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Y qué palabras? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Le van a preguntar seguramente. Salmo 92, aún en la vejez serás vigoroso y fuerte. Le dicen, no, mire, solamente le hace un salmo diario y le da 119. Que es el más cortico. Pero si solamente el único beneficio fuera ese, esa persona tarde o temprano va a terminar con su oído abierto, dispuesto para poder entender y recibir con fe lo que Dios ha dicho. O sea que siempre vamos a ser bendecidos si guardamos su palabra y permitimos de que ella haga lo que fue enviada a hacer en nosotros. Pone en paz el espíritu con Dios, tiene dominio propio sobre el alma y vivifica el cuerpo como si fuera fuego. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. No nos han predicado una fábula y no estamos predicando tampoco fábulas, Señor. Estamos hablando de tu palabra, habiendo vivido en carne propia, en alma propia y en espíritu propio, todos y cada uno de nosotros, Señor, el que tu palabra es verdad, que hemos experimentado, Señor, tu consuelo, tu ayuda, tu poder, tu provisión, Señor. Tú nos has dado vida
y permítete que tu palabra la manifieste en nosotros, Señor. Recuérdanos no permitirnos el lujo de dejar que un pensamiento, el que sea, se vaya sin una respuesta de lo que tú has dicho acerca de esas circunstancias, Señor. Si tenemos que repetirlo las veces que sea necesario, en un lapso de tiempo X o Y, Señor, recuérdanos y fortalece nuestro ser para que busquemos tu respuesta en todo momento. Eres nuestra defensa, Señor. Eres nuestra arma, Señor. Tu palabra es nuestra arma y es vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.